es una historia de confianza, total y de milagros. Cuando parece todo perdido. No hay salida humana, ocurre el milagro, es la obra de Dios. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, podcast María Reina de Heraldo del Evangelio y también a los oyentes de Radio Santa Fe. Hoy tenemos un tema muy lindo de mucho provecho espiritual y es las gracias especiales que el fundador de los Caballeros de la Virgen recibió con la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano. Mire que la mayoría de las personas creen que la patrona de los Caballeros de la Virgen, toda orden religiosa, toda familia, toda ciudad tiene una patrona, una advocación de la Virgen como patrona. Y muchos creen que es la Virgen de Fátima, claro, que nos ven con la Virgen de Fátima en todas partes, pero la patrona nuestra no es la Virgen de Fátima, es la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano. ¿Por qué? Bueno, ya hubo un podcast con la historia de ella. Aquí les vamos a hacer un recuento para los que no lo han oído, pero se los recomiendo que lo oigan, que es una historia muy linda, prodigiosa, y es una advocación que trae una serie de gracias muy preciosas y que nosotros todos necesitamos en la vida. Como vamos a ver, la gracia de la confianza, y es una gracia que hoy en día el mundo está necesitando, todos nosotros mucho. Hay muchas razones para desesperarse, entonces es una advocación que tiene un papel muy importante en nuestros días y en la vida nuestra, la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano, y vamos a contar por qué ella es la patrona de esta obra. Y para eso tenemos con nosotros a alguien que no necesita presentación, ya ustedes lo conocen, el padre Manuel Rodríguez. Salve María, padre, bienvenido. Salve María, hermano Francisco. Qué alegría poder estar aquí de nuevo con todos para poder comentar estas gracias tan insignes, tan maravillosas, que a través de la Madre del Buen Consejo hemos ido recibiendo a lo largo del tiempo, sobre todo pues el doctor Plinio, Monseñor Juan, y cómo eso ha marcado y marca la vida de los Caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio. Es algo extraordinario y muestra una bondad maravillosa de la Santísima Virgen a través de este fresco. Porque es un cuadro, pero el origen es un fresco pintado en la pared. Pero padre, antes de que les cuente la historia de la Virgen, recuerden, no olviden de darle like, de compartir, de suscribirse al canal, hagamos apostolado, que nosotros recibimos muchas gracias tratando de estos temas, pero es algo que muchas otras personas necesitan, entonces evangelicemos, compartamos. Entonces, padre, ¿por qué no nos cuentas sucintamente? Porque pues no es propiamente el tema, pero para los que no saben, ¿cuál es el origen de este fresco de la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano? Llenatzano es un pueblito que es cerca de Roma, unos 50 kilómetros de Roma hacia el sur, en donde se encuentra esta iglesia, y dentro de esa iglesia una pequeña capilla en donde está el fresco hasta hoy en día, milagrosamente situado en una de las paredes de la capilla, pero no era el lugar original donde fue pintado. La noticia que se tiene es que este cuadro era originario de un país del este de Europa, que se llama Albania, en los Balcanes. Y en este país estaba la iglesia de la Madre del Buen Consejo, que no se llamaba así, tenía otro nombre en aquel lugar. Después pasó a llamarse Madre del Buen Consejo. Por eso hasta hoy en día es la patrona de los albaneses, ¿sabía usted? Y los católicos albaneses, ellos peregrinan muchas veces a este pueblito de Italia para pedirle a la Virgen que algún día vuelva a Albania. O sea, ella salió de Albania. Salió de Albania, sí. ¿Y quién la llevó? ¿Cómo fue? El siglo XV, imagínense, por allí, final del siglo XV, para el 1400 y pico. Hace muchos siglos, Albania era un país católico, pero fue invadido por los turcos musulmanes. Y la historia es larga de contar, es muy impresionante, la historia de tantos héroes y santos que defendieron la fe católica en Albania. Pero llegó un momento
que digamos, perdieron ese ímpetu de luchar, de defender por la fe, y los turcos fueron avanzando hasta llegar a una ciudad del norte de Albania, se llama Scutari, donde hasta hoy en día existe la ciudad, y existe el lugar donde se encontraba la iglesia original. Y hoy en día se construyó un santuario a la Madre del Buen Consejo, pero ya no está la pintura original, sino una copia. Y en ese lugar, cuando los musulmanes estaban llegando a la ciudad de Scutari, fue que el cuadro, que no era un cuadro, era una pintura en la pared, se salió de la pared y fue milagrosamente, porque es un milagro, claro, que le salga una pintura sola de la pared, y eso está todo contado en el podcast especial para contar todos los detalles de la historia de la Madre Buen Consejo. Ese cuadro fue volando desde Scutari hasta Italia, que está al otro lado del mar Adriático, y se colocó en aquella capilla que providencialmente estaba siendo construida, dice, por una señora de Llenasano que había tenido un sueño que le decía que tenía que construir una capilla. No sabía para qué, pero cuando todavía no había sido puesto el techo, es que el cuadro llega a Llenasano en medio de una feria de mercado, donde toda la población se reunía en una plaza, junto con los campesinos de los alrededores que compraban, vendían comida, tal. Ahí en medio de ese momento que todo el pueblo estaba reunido en la plaza, habían aparecer unas nubes con luces, es un fenómeno místico extraordinario. El cuadro que se posa sobre la capilla desciende en la capilla que estaba sin terminar y se coloca en el lugar donde está hasta hoy en día. Impresionante. Entonces hubo testigos numerosos del hecho. Todo el pueblo. Y hubo testigos de cuando salió de Albania. Y hubo 2 testigos, sí, porque había 2 soldados albaneses católicos que habían hecho un juramento de ellos no permitir la profanación del cuadro, claro, pero no podían sacarla, porque no podían sin les iba a romper la imagen al sacarla de la pared. No, pues la imagen salió sola y ellos fueron detrás de la imagen y atravesaron a pie detrás de la imagen todo el mar. Impresionante. Hasta llegar a Italia. Y son los testigos de cómo fue el milagro. Y después ya es un hecho que habla de confianza, ¿no? Que cuando parece todo perdido, ella hace el milagro y ellos logran salir con ella y el cuadro, digamos, se preserva, ¿no? Es una historia de confianza. Total y de milagros. Cuando parece todo perdido, ¿no? Exacto. Y no hay salida humana, parece todo perdido, ahí ocurre el milagro, es la obra de Dios. Y es muy bonito eso, porque ya el cuadro llegado a Llenasano, pues claro, la noticia corrió por todas partes, incluso en Roma. Y mandaron el Papa de la época, pues mandó a investigar qué es lo que había pasado, cómo había aparecido esa imagen. Ahí fue que se consiguieron los testimonios de los albaneses que habían salido con el cuadro. Y fueron en los primeros días, hubo miles de milagros. En los primeros días que la imagen estaba allí, la gente iba a venerarlo, se curaban los cojos, los paralíticos, los ciegos, los mudos. Una cantidad de milagros extraordinarios que como que afirmando que ese cuadro iba allí por una voluntad expresa de Nuestra Señora para transmitir a los que se acercasen esa gracia, la confianza que ella iba a ayudarles en todo. Y eso creo que es un punto importante porque a veces, digamos, nos impresionamos mucho con este tipo de milagros, ¿no? Que 2 hombres vayan caminando por encima de las aguas, atraviesen el mar, el cuadro vaya volando, eso impresiona, son milagros, pero en fin, son milagros físicos. Están en el Evangelio, son milagros que ya pasaron. Ahora, hay un tipo de milagro, entre comillas, digámoslo, o gracia mística, que son milagros a veces más profundos y más necesarios para la vida espiritual, porque para cada uno de nosotros cumplir nuestra vocación no necesitamos caminar sobre las aguas, claro, pero sí tenemos que caminar, escalar la cumbre de la santidad, que es lo más difícil y es lo más importante, lo más esencial. Y en ese camino de la santidad, Dios siempre pone esas pruebas que los teólogos llaman la prueba axiológica, es una prueba que Dios permite, que va contra la vocación de la persona
cree que Dios lo abandonó, que su vocación no se va a cumplir. Fue lo que le pasó a nuestro Señor en la cruz, que se sintió, Padre, ¿por qué me habías abandonado? Todos pasamos por momentos así, de mucha prueba, y ahí es donde más progresamos en la vida espiritual, pero es donde más necesitamos esa gracia de confiar en Dios contra todas las apariencias, donde parece todo perdido y que Dios se olvidó de mí, ¿no? Exacto. Y es justamente donde entra, digamos, creo, el nexo de esta vocación con la vida del doctor Plinio, de Monseñor, porque además tengo entendido que muchos santos fueron muy devotos de la Virgen del Buen Consejo, porque en momentos de mucha probación contra la vocación de ellos, que veían que su obra estaba, en fin, iba a terminar, su vocación no se iba a cumplir, recibieron gracias muy especiales de confianza de la Virgen del Buen Consejo. San Juan Bosco, el Beato Pío IX, incluso hay placas de ellos ahí en el santuario, y de ese tipo de gracia que es muy preciosa y más necesaria que un milagro como volar por los aires, ¿no? Claro, exacto. Es la fuerza para mantenerse en medio de la prueba, la certeza interior de que a pesar de las apariencias que desmienten aquello que nosotros aspirábamos, que parece que es imposible que se vaya a realizar, confiando en ella, en la Madre Buen Consejo, como ella inspira en el corazón esa certeza de no te preocupes, sigue adelante, yo te voy a ayudar, yo voy a arreglar todo, tranquilízate, no te desesperes, confía y persevera, que vas a encontrar la luz. Que fue la gracia que recibió el inspirador de esta obra, que fue el maestro, formador, guía de Monseñor John Cla, o sea, el fundador ya histórico, digámoslo así, de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, pues es Monseñor John Cla Díaz, que vive, pero él, esta obra ya había comenzado con el doctor Plinio, él fue su mano derecha durante 40 años, fue su discípulo, fue formado por el doctor Plinio Correa de Oliveira, y el doctor Plinio él, había fundado una asociación con una serie de circunstancias históricas que otro día les contaremos. Él toda la vida soñó con una orden de caballería, una orden religiosa al servicio de la iglesia, canónicamente aprobada. Pero son los caminos de la providencia, eso no lo vio aquí en la tierra, lo vio ya desde la eternidad. Fue Monseñor John Cla el que llevó adelante estos planes de él. Pero él ya tenía una obra, era una obra católica, pero de carácter civil, laico, y ya había comenzado, tenía todo un apostolado, en fin, lo había comenzado con las congregaciones marianas, desde la década del 20, siendo joven, y fue diputado en representación de una liga electoral católica, en fin, es toda la historia de él, y ya había una obra en manos de él, y justamente en el año 67 había habido unas gracias muy grandes dentro de la obra de él, porque el principal obstáculo para no cristalizar este plan de una orden religiosa propiamente instituida eran resistencias internas dentro de sus discípulos que no querían adoptar ese molde religioso, que no querían dar ese paso de abandonar todo el mundo y conformar una orden religiosa. Entonces hubo unas gracias muy grandes en ese sentido, que además muy relacionadas con la esclavitud de San Luis María de Griñón de Montfort, ¿no? Sí. Porque la gracia que hubo en sus discípulos, y comenzando por Monseñor Juan, porque él fue el primero que la recibió, gracias muy, muy sensibles, ¿no? Que fue una oleada de entusiasmo, era decir, bueno, si nosotros ya nos consagramos como esclavos de María, según San Luis María de Montfort, muy lindo, yo me entregué en manos de la Virgen, pero ¿cómo aplico yo eso a la vida concreta? Sí, yo soy todo de la Virgen y ahora vivo para la Virgen exclusivamente y soy esclavo de ella, pero ella no se me aparece para decirme qué es lo que quiere que yo haga cada día, ¿no? Que soy su esclavo y ahora... Pero hermano Francisco, claro, pero si hablamos de todo eso, yo creo que eso sería para hacer otro podcast. Claro, eso es tema para otro, y aquí salen todos temas y temas, pero entonces la gracia fue de consagrarse en manos del doctor Plinio, como una persona que vive ahí como un superior, y entregarse en manos de él y llevar una vida religiosa, y para eso se alquiló incluso un antiguo convento benedictino ahí en Brasil, y se comenzó a llevar esa experiencia de vida religiosa. El doctor Plinio estaba contentísimo, porque él veía que ya esa orden religiosa con la que él soñaba se iba a concretar. Pero no hubo fidelidad a esas gracias, las personas se fueron yendo de esa casa, quedamos solo con 2 o 3 más, y
Algunos con una gran vocación comenzaron a seguir malos pasos, a darle una preocupación tan grande al doctor Plinio, que esa preocupación psicológica, esa prueba de ver que su obra se estaba desmoronando por una decadencia espiritual, le dio una crisis de diabetes tremenda, que estuvo al borde de la muerte. Sí, sí. Eso fue en diciembre de 1967. Y eso provocó incluso que tuvieron que, bueno, sufrió hasta una intervención quirúrgica y una serie de circunstancias de la vida interna le llevaron a decir, ¿será que no voy a cumplir la vocación? O sea, que desde niño yo siento que fui llamado. ¿Será que se va a desperdiciar tantas gracias, tanto? Y en esa aflicción llegó a sus manos de una manera providencial, así sin que nadie lo hubiese combinado, le llegó un pequeño folleto, un librito, escrito en francés, explicando la historia de la Madre del Buen Consejo y todos los milagros extraordinarios, las gracias que a través de la imagen y de las reproducciones de esa imagen, de los cuadros, de las fotografías de ella, que las personas también reciben las mismas gracias que estando en el lugar, en el santuario. Y que incluso las copias de la imagen tienen la misma peculiaridad de la original, que sus colores cambian, su expresión fisionómica cambia. Sí, que hay innumerables testimonios desde que la imagen aparece allí, hasta de artistas, pintores que trataban de reproducir, de pintar por encargos el cuadro original y no conseguían. Porque cambiaba el original. Cambiaba mientras estaban pintando. La expresión, unas veces parecía sonreír, otras parecía más triste, otras la mirada decía una cosa, en otros momentos decía otra cosa. Y era muy, muy difícil reproducirlo. Eso están los testimonios ante notario y todo de los que sentían esos cambios de fisionomía, de colorido, etc. Y ahí fue que alguno de los primeros discípulos del doctor Plinio, sabiendo que él le había gustado mucho ese relato de la Madre Buen Consejo, pidió a alguien de Italia que le mandase una estampa de tamaño de cuadro, un cuadro de más o menos, ¿qué será? Más grande que el original. Será como de 1 metro, no, menos, de 60 por 40, un tipo póster, sí. Así. Y llegó a San Pablo en medio de la convalecencia de la enfermedad del doctor Plinio. Que vale la pena resaltar que los médicos daban los peores pronósticos. Bueno, ya él se sentía malísimo, se sentía morir, sí. Y con esa aprobación interior, esta obra, si yo muero, esta obra está tan incipiente y en ese mal estado espiritual en que estaban sus discípulos, esto se va a acabar, mi vocación no se va a cumplir. Y la aprobación será por un pecado mío, será culpa mía, será falta de santidad mía, será falta de virtud. Y él recordaba mucho y se le venía mucho a la memoria esa visión que tuvo San Juan Bosco, se le apareció Santo Domingo Sabio ya que está en el cielo, de ese niño discípulo de él, y con una cantidad de niños enorme, y le dijo, mire, todos estos niños son los niños que por la obra que usted está fundando, los salesianos, se van a salvar, entonces una cantidad de niños. Pero le dice, pero si usted hubiera sido más santo de lo que es, si fuera más santo de lo que es, se salvarían miles de millones de niños más a través de la historia, si fuera más santo, ¿no? Sí, sí. Entonces me decía, bueno, si es eso, ahora yo no soy santo, debería ser más, entonces es por culpa mía, y esto se está acabando por culpa mía. Una infidelidad, yo cometí una infidelidad y no merezco que se realice. La prueba es eso, esta obra no se va a cumplir y la culpa es mía. Claro. Es un dolor tremendo, ¿no? Sí. Y él estaba con todos esos pensamientos atormentándole cuando le llevan, porque él no se podía levantar, él estaba en cama, le llevan esta estampa de la Virgen y desenrollan el póster delante de él. Eran como unas 8 personas que estaban allí presentes y aquí es donde se inicia ese relacionamiento entre el cuadro de la Madre Buen Consejo, el doctor Plinio y por ende con Monseñor Juan, que estaba presente en ese momento.
porque se produjo un fenómeno, no es un fenómeno místico extraordinario, sino es una gracia muy intensa, una gracia sensible, porque Monseñor Juan la relata en el libro de la Madre Buen Consejo. El propio doctor Plinio mandó a la revista del santuario su testimonio de esta gracia que él recibió a través de la estampa de la Madre Buen Consejo. Y no sé si usted le iba a contar. Sí, yo me quisiera leer, son 2 trechitos, ¿no? No es muy largo, pero es muy bonito las palabras muy precisas con que él describe, porque realmente es un fenómeno místico ordinario, como yo. Pero el fenómeno místico extraordinario ya son arrobos, éxtasis, ¿no? Pero es una voz interior, que la imagen no habló, no hubo una aparición de un ángel, no flotó por el aire. No. Pero fue una voz interior tan clara, tan firme, tan profunda, que lo llenó de una tranquilidad, de una paz y de una certeza, eso. De que iba a cumplir su vocación. O sea, contra la tentación que estaba teniendo. Exactamente. Y eso vale más que usted volar por los aires y con una aprobación interior. Y lo impresionante que esta gracia no es para una persona en concreto, el doctor Plinio. No, todas las personas que se acercan a la Madre Buen Consejo reciben gracias en esa línea, lo que usted contaba al principio. Entonces, si me permiten, yo leo ese trechito donde él describe lo que él sintió en muy pocas palabras. Dice: cuando yo fijé mi mirada en ella, tuve la inesperada impresión de que la figura de Nuestra Señora, sin cambiar en nada, expresaba para conmigo una inefable y maternal dulzura, que ella me confortaba y me incutía en el alma, no sé cómo, la convicción de que la Santísima Virgen me prometía que yo no moriría. Y mire que los médicos, la glicemia estaba a 550, 5 veces por encima del límite. Ya se le había, haciéndole una curación antes de ir al hospital, a un médico se le había quedado un pedazo del dedo en la mano, que ya tenía el pie gangrenado. Por la diabetes tan avanzada, o sea, y él se sentía morir, o sea, todo indicaba que se iba a morir, le quedaban pocos días, ya los médicos habían preparado a la familia, a los allegados, porque todo indicaba que, bueno, entonces dice, entonces ella me incutió en ese momento, no sé cómo, la convicción de que me prometía que yo no moriría sin haber realizado la obra deseada, y en ese momento me invadió una suavidad en el alma. Hoy en día conservo intacta esa convicción, muy lindo, una gracia que lo marcó en ese momento y lo acompañó el resto de la vida. Y más adelante él diría que sin esa gracia que él recibió en ese momento, las pruebas que vinieron después, que tuvo pruebas peores después, más grandes a lo largo de su vida, él dice que él hubiera muerto. Si esa gracia no se hubiera hincado en su alma, él hubiera acompañado el resto de su vida, él no hubiera aguantado las luchas espirituales por las que tuvo que... Y por el favor de Nuestra Señora, esta obra ha prosperado admirablemente, autorizando esperanzas de que esta obra alcanzará su meta. Y esa obra son los heraldos del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por situaciones así, ¿no? En nuestra familia todo parece que se está acabando. Hay, no sé, por ejemplo, mi matrimonio no está funcionando, no hay solución, y mis hijos, yo que pensé que iban a seguir y resulta que están desviándose completamente de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Cuántas situaciones hay en la vida que todo parece perdido, que todos los esfuerzos que hemos hecho antes y como que no están teniendo fruto? Entonces, la Madre Buen Consejo, con el mensaje de ella, y que es el que marcó más en profundidad a Monseñor Juan, también en toda su vida y a todos nosotros, es el mensaje de decir, no está nada perdido. Todo, si te acercas a mí, si vas a sentir en tu vida el cambio. Voy a derramar sobre ti toda especie de gracias de maternalidad, de bondad, de suavidad. Y te doy la certeza de que todo lo bueno que tú estás pidiendo al Señor se va a cumplir, se va a realizar así como lo pides, o incluso de una manera más maravillosa. Pero en esa relación de dependencia con ella que atrae por esa suavidad. Es un relacionamiento entre madre y hijo que está en el cuadro. No sé si los que lo están asistiendo van a tener oportunidad de ver la foto del cuadro, pero yo creo que sí, se expresa muy claramente, ¿no?
O sea, el niño está abrazando a la Virgen con el brazo por detrás del cuello, agarrándola así, diciendo, tú eres mía. Y la Virgen está profundamente agradada de esa fuerza con que el niño Jesús la toma. Y es así como ella quiere relacionarse con todos nosotros. La mirada de los dos están cada uno contemplando absorto al otro, ¿no? Exacto, y es como, muy grande. es como hablar a través de la mirada del niño a la Virgen, y como que uno ve al niño y dice, bueno, para entender al niño hay que mirar a la madre, y para entender a la madre hay que mirar al niño. Es una relación de amor que quiere establecer con cada uno de nosotros, y eso es lo que el doctor Plinio, cuando la primera vez vio la estampa delante de él, él sintió de una manera vivísima y sintió dentro de él eso que le decía. Y estuvo 20 minutos en silencio, contemplando la estampa y entrecortando con expresiones así. Pero mire, parece que habla. Pero mire, parece que sonríe. Pero mire, parece que... Y era real. O sea, eran unas manifestaciones para él, para darle esa fuerza que necesitaba en ese momento de aflicción extrema. Y Monseñor Juan estaba presente en ese momento, pero dice, todo el mundo se puso a mirar el cuadro con el doctor Plinio, mirando al cuadro. Pero yo lo que hacía era, al lado del cuadro, mirar la cara del doctor Plinio, la alegría de él, la transformación que él tuvo al sentir esas gracias. Dice que parecía que estuviera en éxtasis, ¿no? Y claro, entonces yo me di cuenta de que esta imagen, claro, era algo muy profundo en relación a nuestra vocación. Y él pasó a tener también muchísima devoción a partir de ese momento. Muy bien, padre. Entonces, habría ahorita para contar ya propiamente el relacionamiento y las gracias de Monseñor Juan. Pero entonces tenemos que hacer una pequeña pausa. No se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse al canal. Todos los oyentes de podcast Conversando con Caballeros de la Virgen, podcast María Reina de Heraldo del Evangelio y Radio Santa Fe 1070. Nos vemos en un instante. ¿Ya se imaginó estar aquí el 1 de mayo, al inicio del mes de María, para hacer un gran homenaje a la Madre de las Madres? Venga a participar de este evento único con los Caballeros de la Virgen. Será un momento especial en que encontraremos a la Virgen María junto con nuestras madres para darle gracias por tantos dones que nos concede, junto con más de 50 músicos de los Caballeros de la Virgen de varios países del mundo que vienen para participar de este evento único, que es imperdible, no se lo puede perder. Consiga su boleta ahí en la página web de tuboleta.com o haciendo clic aquí en la descripción del vídeo. El 1 de mayo a las 4 p.m. con los Caballeros de la Virgen. No se lo pierda. Salve María, queridos seguidores de este podcast, Conversando con los Caballeros de la Virgen, María Reina de los Heraldos del Evangelio y Radio Santa Fe 1070 AM. Continuamos entonces con este tema de la Virgen del Buen Consejo de Jenna Tzano y la obra de los Caballeros de la Virgen. ¿Por qué la patrona nuestra? Por toda la relacionamiento especial de esta advocación con nuestro inspirador, el doctor Plinio, que es lo que ya les contamos, y ahora les contaríamos ya la experiencia propiamente de Monseñor John Cladía, discípulo del doctor Plinio y ya fundador propiamente de los Caballeros de la Virgen. Pero para que ustedes entiendan lo de esta experiencia mística, uno escucha esa expresión y ya se imagina una cosa así teológica, complicada y medio misteriosa, porque mística habla, y de hecho el origen de la palabra es el mismo del misterio, que son fenómenos sobrenaturales que tocan en Dios y por eso son misteriosos. Pero para entender una figura así muy, muy simple, que Monseñor John la usa mucho, yo les puedo a ustedes aquí hablar y describir sobre una fruta exótica que descubrieron en el fondo de la selva de Birmania.
Póngale el nombre que quiera a esa fruta. Yo puedo decir que yo la probé y que es una cosa extraordinaria, que eso parece sacado del paraíso, que tiene algo de piña, pero con la suavidad del perfume de la manzana, pero que tiene un sabor fuerte. Yo puedo hacer una descripción la que quiera con ustedes, que ustedes, pues sí, tienen una idea en la cabeza. Otra cosa es si yo traigo aquí la fruta y la sirvo y se la reparto y cada uno de ustedes la prueba. Usted conoce la fruta cuando la probó, usted tiene una experiencia con la fruta, ahí usted conoció la fruta. De nada sirve la descripción teórica y la fórmula química de los componentes de la fruta. Sirve un poco, pero no da el conocimiento real. Yo la conozco, entonces con Dios es lo mismo, con los fenómenos, con el mundo sobrenatural es lo mismo. La teología lo explica, hay términos, pero se quedan cortos. Cuando uno tiene una experiencia, que todos tenemos ese tipo de experiencias, y por eso somos católicos, por eso queremos practicar la virtud, por eso tenemos devoción a la Virgen, porque hemos tenido experiencias. Y para tener devoción a la Virgen hay que tener una experiencia, vivir, sentir la maternalidad de Nuestra Señora, el amor protector de ella, dulce, afable. Si uno no tiene esa experiencia, no tiene devoción verdadera, hay que tener. Y Dios nos da, eso son las gracias místicas, son experiencias, son vivencias. Momentos en que es una sentimos... palabra peligrosa, pero... Sí, son momentos en que sentimos esa realidad sobrenatural, pues, de la maternidad de la Virgen, de que es medianera entre nosotros y Dios. Son experiencias sensibles de algo sobrenatural, de una realidad teológica, que es claro, que está en el Evangelio, pero que hasta que no se siente, pues uno no sabe exactamente qué fuerza tiene, qué poder tiene realmente la Virgen para ayudarnos. Y un puntico interesante, porque Monseñor John explica eso, que la mejor circunstancia, digamos, la circunstancia más favorable para yo sentir la asistencia, el amor maternal de la Virgen para conmigo, para con cada uno de nosotros, es cuando uno está pasando por algún gran sufrimiento. Claro, un sufrimiento físico o moral también, ¿no? Porque ahí uno siente su contingencia, siente su limitación, siente que uno no puede resolver los problemas, y ahí la Virgen se hace sentir. Ahí es donde yo me siento hijo de ella. Por eso los problemas, las dificultades, no son algo malo, sino que es algo permitido por Dios para ayudarnos a entrar, a elevarnos en una relación mucho más estrecha, íntima con Él. Que fue lo que el doctor Pío sintió en ese momento de gran apuro, y que vamos a ver que también Monseñor sintió en momentos de grandes apuros. Y que todo bautizado tiene que sentir en algún momento de la vida, porque no es posible, o sea, hasta que no sienta esa dependencia de lo divino, de Dios, de lo sobrenatural, no puede realmente entender qué es lo que Dios quiere tener con nosotros, que quiere ser uno con nosotros, tiene que estar dentro. Y para nosotros convencernos de eso, tenemos que pasar esas purificaciones, esas situaciones así en que estamos como que abandonados y a merced, digamos, de acontecimientos adversos que nos superan. En esos momentos, son los mejores momentos, son cuando se va a dar esas gracias de unión con Dios, en esas pruebas extremas. Bueno, entonces, padre, ¿cuál fue el primer encuentro de Monseñor John? Bueno, claro. Con su primera visita al santuario, porque ya él había tenido... Él conocía ya a la Madre Buen Consejo y ya le tenía mucha devoción por esto que hemos contado antes, pero la primera oportunidad que tuvo fue en el año 1978. Fue realmente el primer viaje que él hizo a Europa, y entonces él tuvo esa oportunidad de acercarse hasta allí, hasta Roma, y de Roma ir un día a Llanasaro. Pero creo que... Él parece que se fue en bus, ¿no? Fue a la estación y fue con otro compañero de la obra, digamos, de la comunidad. Sí, claro, en aquella época. Y era otoño, que es una época de mucho frío, y él... El otoño final del otoño, ya en noviembre. Ya noviembre es un otoño muy de invierno. Claro, y el suramericano no sabía, no tenía no había tenido la experiencia mística del frío europeo. Entonces y se fue sin abrigo, ¿no? Sí. Él se fueron en el autobús, en el colectivo,
que no son como los de hoy en día, ¿no? En el año 78 y tal. Y la gente, pues, no tenía esas calefacciones y tal que hoy en día. Entonces, y la gente iba abrigada y ellos no tenían ni idea. Y entonces se fueron con un traje normal y las ventanas iban abiertas. Entonces dice que pasaron mucho frío, pero sobre todo a la vuelta, que ya era de noche. Pero ellos, él prácticamente no sentía el frío, o sea, tiritaba, pero estaba tan lleno de consolaciones de aquel primera vez que él había estado delante del fresco, que ni lo sentía casi. Y bueno. Sí, entonces ese primer encuentro fue eso, o sea, él tuvo una consolación muy grande y dice él en la certeza de la seguridad, porque en el apostolado la obra era muy pequeña, muy incipiente, ya había dificultades con internas, externas, en fin, y él recibió una gracia muy fuerte de certeza de que esta obra iba a prestar un gran servicio a la iglesia en este momento trágico de la historia de la humanidad y de la propia iglesia, ¿no? Y que tuvo una consolación tan grande que eso, que él ni siquiera sentía el frío a la vuelta. Sí, ahí sacó la primera fotografía hecha por él de la Madre del Buen Consejo, fotografía, no estampa, sino que era una reproducción litográfica que no tiene la misma calidad que una fotografía en color, ¿no? Es una de las tantas habilidades de él también, ¿no? Además de Juan, fundador, teólogo, escritor, músico, fotógrafo también. Fue el fotógrafo oficial de la comunidad de la época, ¿no? Comunidad más pequeña. Pero ahí ya vino el segundo viaje que él hizo al santuario, que ya fue en unas circunstancias más difíciles, donde recibió una de las más grandes gracias de la Virgen del Buen Consejo de Llenazano, que fue en el año 84, o sea, 6 años después, 78 al 84. 6 años después, exactamente. Y en ese momento él estaba pasando por una prueba muy grande, una probación, una prueba muy grande, una tentación muy grande, porque dentro de la propia obra, habían personas que lo estaban acusando a él de una serie de desviaciones en materia de piedad y en materia de doctrina del apostolado que él hacía, ¿no? Sí, en el fondo se resistía a que la obra del Dr. Plinio tomase una fisonomía religiosa, como una orden religiosa, y usaban cualquier excusa para atacarlo. A él y a través de él al Dr. Plinio. Y aquí fue que él se sentía como culpable de haber hecho imprudencias que no eran tales imprudencias, sino que eran movimientos de la gracia que le llevaban a tomar actitudes de fervor, de entusiasmo en relación al Dr. Plinio, por la intercesión de doña Lucilia, cuántas gracias. Y él nos explicaba esas gracias. Y además entonces, que él fue el gestor dentro de esa obra del Dr. Plinio, fue el gestor de esa forma religiosa de vida, o sea, claro, este primer este monasterio benedictino se hizo la primera experiencia religiosa, el alma de él, de todo eso fue Monseñor Juan, claro, el diseño del hábito, fue la época, el reglamento, fue él con el Dr. Plinio, él le iba sugiriendo al Dr. Plinio, le iba orientando y se fue componiendo el hábito, el ceremonial, el canto del oficio en gregoriano, la formación del coro. Todo lo que somos hoy en día. Somos hoy en día. Caballeros de la Virgen. Había esa otra corriente dentro de los propios discípulos del Dr. Plinio que querían quedarse como una especie de club católico, pero un club así, pero no llevar vida religiosa. Y entonces hubo esa oposición interna y le hicieron una serie de acusaciones graves, y él pensaba que tenían razón en esas acusaciones que le hacían, y que él era culpable de eso. O sea, no que tuvieran razón, sino que o sea, como que él había sido imprudente al no tener en cuenta esas personas que podían hacer eso. Y entonces él con toda libertad hablaba de todo esto, él le comentaba estas cosas con todo entusiasmo. Y en aquella época éramos muy jóvenes, usted ya conocía también, ¿no? Yo conocí en esa época a Monseñor Juan y al Dr. Plinio, en el año 83, 84. Y entonces, ¿qué pasó?
él, sintiéndose en esta circunstancia, él viaja a Roma precisamente para hablar con varios teólogos y canonistas y explicarles la realidad que se vivía dentro de la obra de Otto Plinio, para ver si es que había algo que había que corregir, que no estaba bien, Y fue o, sugerencia del doctor Plinio, ¿no? sí, o si era algo correcto, o sea, que camino tomar. Y ahí fue que él empezó a tener contacto con todos los grandes teólogos dominicos y, bueno, de otras congregaciones también, que le dieron unas orientaciones que confirmaron enteramente los movimientos de la gracia que él sentía, que era algo enteramente dentro de la doctrina católica, que era así como nace una orden religiosa, que adelante, que la consagración a Esta Señora en las manos de Otto Plinio es algo extraordinario, etcétera, etcétera. La devoción a Doña Lucilia. La devoción a Doña Lucilia, claro. Que sin ser canonizada. Como la Iglesia nos enseña que tiene que ser la veneración por una persona, incluso antes de la canonización. Entonces todo eso fue esos meses que pasa en Roma, pero él sigue con la prueba interior, de que él ha sido el principal obstáculo para el doctor Plinio a realizar su obra, etc. Una prueba que permitió la providencia. Y él, el último día que estaba en Roma, dice, la única que puede arreglarlo es la Madre del Buen Consejo. Entonces me voy allí. Y se fue a Llenasano. Y ya durmió allí en Llenasano esa noche en un hotel. Y a la mañana siguiente, bien temprano, se fue caminando hasta la basílica, el santuario de la Madre del Buen Consejo. Ahí entró en la iglesia y se puso a rezar. Y sintió mucha bondad de parte de la Virgen. Diciéndole, no, tranquilo, yo voy a arreglar todo esto. Y él se sentía así muy, muy atraído por esa bondad de ella. Que decía, aunque se hubiese equivocado, ella iba a arreglarlo. Decía, pero esto es todo una imaginación mía. Dentro de la propia prueba, él pensaba, no, esto simplemente lo estoy imaginando, pero no es real. Ahora sentía como que la imagen sonreía, estaba muy vivo, los colores, la mirada también le atraía mucho. Hasta que de repente le llega alguien viene de Roma, que le venían a buscar para llevar al aeropuerto, que iba a viajar ya, y le dice, han llegado unos mensajes para usted. En la época los mensajes, como las llamadas telefónicas eran muy caras, y todo lo que se hacía era mandar los mensajes grabados en velocidad rápida en una cinta cassette. Y en el otro lado del teléfono, quien recibía la llamada grababa también velocidad rápida. Y después lo pasaba a velocidad normal y se escuchaba el mensaje. Pero quien escuchaba la velocidad rápida no se oía nada. Todo así. Pero así cobraba menos la llamada telefónica. Claro. Era para ahorrar, ¿no? Entonces él recibe ya los mensajes en una cinta magnetofónica. Había unos aparaticos, pero eran grandes, eran más grandes que una mano, y para reproducir, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ahora yo para escuchar estos mensajes tengo que salir de la capilla, porque aquí dentro de la capilla no me voy a poner a escuchar, además que no había auriculares de esos, todavía esas cosas, y voy a perder esta convivencia aquí con la Virgen. Ahí le vino la idea, no, colócate en el fondo de la capillita, hay un rinconcito así que es como más oscuro, y ahí colócate el magnetófono en el oído y escucha el mensaje, a ver qué es, a lo mejor es algo importante. Y él estaba así, si lo hace, si no, por respeto al lugar, dice, no quería hacerlo, pero al final coloca el magnetófono en el oído y era la voz del doctor Plinio. Directamente el doctor Plinio le mandaba un mensaje y le decía, Juan, no te preocupes, dice, una buena noticia, todo este asunto acabó. Esta gente que estaba quejándose, que estaba haciendo este estruendo llamado, ¿no? Ya han decidido, se han retirado, ya no van a hacer nada más contra la obra. Y entonces él, mirando la imagen, escuchando esas palabras que le confirmaban lo que él estaba sintiendo en la oración. Y él sintió una alegría extraordinaria, magnífica,
Y pasó una hora más todavía, faltaba una hora para salir al aeropuerto, y él se queda bien cerca de la imagen rezando, agradeciéndole a Nuestra Señora eso, y Nuestra Señora cada vez más manifestativa, la Virgen del Buen Consejo, hasta que llega un momento que sentía que la imagen estaba respirando y que en cualquier momento iba a hablar. Solo que, claro, esto es una impresión mía subjetiva, yo me estoy imaginando esto, por la alegría de la noticia, hasta que de repente se acerca uno de los miembros del grupo que vivía en aquella época en Roma, se le acerca y le dice, señor Juan, ¿usted ha visto? La imagen parece que está respirando. Ahí él sintió, claro, esto ya no es imaginación mía, esto es, todos los que están aquí están viendo lo mismo. Entonces es algo real. La imagen está manifestando de esta manera la proximidad de ella a mí. Y cualquiera que se acerque a mí va a sentir esta vida, esta fuerza. Y dice, así que tranquilo, adelante, yo he arreglado todo. Esta solución ha sido mía, no tuya. O sea, confía en mí siempre, toda tu vida, porque yo te daré la solución. Eso le quedó grabado a Monseñor Juan toda su vida. Salió de allí, fue una mariofanía, sí. No, una mariofanía, perdón, mariofanía. Es una manifestación de la Virgen. Como que respiró delante de él. Sí. Es algo impresionante, es una gracia muy, muy grande. Muy lindo. Y ahí, bueno, ahí él hizo el propósito de ir a Genazzano cada que podía y cada que tenía alguna necesidad, ¿no? Eso fue el 84. Bueno, hay otra visita de él que fue en el año 93. Estaba él visitando el santuario y él toda la vida ha sido muy musical, ¿no? Bueno, el primer coro y todo que tuvimos lo conformó él y él hizo parte del primer coro en la época del coro San Pío X, él era uno de los solistas, el primer coro que hubo en esas primeras experiencias de vida. Yo no lo conocía. Ellos grabaron un acetato de esos redondos de sí. coro San Pío X. Y él era solista en ese coro. Entonces siempre él tuvo incluso esa gracia grande que él tuvo de ponerse en manos de la Virgen como esclavo, en manos del doctor Plinio, fue escuchando una pieza de Händel, ¿no? Donde él tuvo esa inspiración de hacer su consagración a la Virgen en las manos del doctor Plinio, y que él considera que fue uno de sus grandes pasos en la vida espiritual. Entonces, bueno, el hecho es que él estaba ahí en la capilla de la Virgen del Buen Consejo. Decimos capilla porque dentro de la iglesia, dentro del santuario, hay una capilla lateral, que fue donde ella se posó y hasta hoy en día está ahí, ¿no? Una pequeña capilla. Entonces, donde uno queda cerca del cuadro. Entonces, él estaba ahí, en fin, encantado con Nuestra Señora, con todo el ambiente acogedor de la capilla, y en cierto momento se le vino a la cabeza pensar, yo estoy aquí tan contento, ¿cómo sería? Me gustaría escuchar una bella música, para expresar la alegría que estoy sintiendo aquí con la presencia. Qué bueno sería escuchar una buena música ahora, le dio deseo de escuchar una buena música. Y de repente, en la iglesia, comienza a sonar un verdadero concierto magistral de órgano y trompeta, que es una de las combinaciones de instrumentos más lindos y de unos autores famosos, de Telemann y Purcell, que eran músicos de la corte de Luis XIV y compusieron obras así de mucha grandiosidad, de mucha magnificencia, de mucho esplendor. Entonces eran unos artistas de primera categoría tocando estas piezas clásicas. Entonces él se llenó de alegría, o sea, la alegría de la presencia acogedora ahí del cuadro de Nuestra Señora. Y él tiene un deseo de escuchar una buena música, y Nuestra Señora es tan madre que hasta ese deseo se lo satisface con un concierto de primera categoría, y la iglesia estaba vacía, no había público, estaban dos artistas preparando seguramente fue solo el pensar qué bonito sería estar aquí escuchando una música que empezó el concierto. O sea, Nuestra Señora mostrándole, mire, lo que usted necesite, lo que usted quiera, cuente conmigo que soy su madre. Bueno, después, padre, ¿cuál sería la próxima? Bueno, un año más o menos después de eso, hay el 18 de mayo, era el 94 ya, que es una fecha muy especial para nosotros, porque claro, fue la primera ceremonia de consagración a la Virgen en las manos del doctor Plinio. Entonces, el 18 de mayo es una fiesta
así entre nosotros pues le tenemos mucho, mucho cariño, una fecha dentro del mes de María, pues una fecha muy especial. Y que es como que una conmemoración de la cristalización de esa idea del doctor Plinio de una orden religiosa, ¿no? Con el 18 de Una mayo. comunidad religiosa. Y entonces él decidió ir el día antes ya a Llenasano, al pueblito. Y en este viaje lo que marcó mucho a él era sentir ya en este ambiente de primavera en Europa y tal, como a partir del santuario, digamos, decía, como que todo el ambiente en el pueblito, que es muy pintoresco el pueblito, son unas callecitas estrechitas, todas empinadas, casitas unas encima de otras. Claro, porque era un pueblo medieval que estaban las murallas y no podía sí, crecer más, ¿no? Exactamente, entonces se aprovecha hasta el último rincón, una imagencita de la Virgen por aquí, una ventanita por aquí con unas macetas, con unas flores, las señoras que caminan por ahí, los gatitos, los gatos que van por la ciudad, todos tienen algo, una personalidad, una especie de impregnación del espíritu que se emana desde el cuadro de la Madre del Buen Consejo. Hay una especie de lozanía, de tranquilidad, de relacionamiento entre las personas muy, muy tranquilo, muy dulce y todo muy bonito, ¿no? La luminosidad, la luz, todo. Y él sentía mucho de eso, decía como que esa capacidad de la Santísima Virgen a través del cuadro de todo el ambiente ahí alrededor. Y cuando llegó el día 18, que fue al santuario, esa intensidad, esas gracias, de esa comunicación de la Virgen, ¿no?, con todos, eran todavía más intensas. Y él se acercó al cuadro rezando con esta sensación, con este espíritu, ¿no? Y mientras estaba rezando, sintiendo esa especie de caricia de la Virgen hacia él, ¿no? Como de gratitud también por todo el apostolado de él, que él desarrollaba, pues dar a conocer más la devoción a la Madre Buen Consejo, etc. Él había sacado fotos de todo el pueblito y había publicado este libro de la Madre del Buen Consejo, contando la historia de ella, que era poco conocida. Es autoría de Monseñor Juan. Entonces, y aquí ven las fotografías del pueblito, de todos la gente que vive por allí. Él desayunaba siempre en un restaurante pequeñito, es como una habitación casi, delante justo de la puerta del santuario, una placita chiquitita, pero todo es muy pequeño allí. Y allí tomaba capuchino, nos invitaba, Monseñor Juan nos invitaba, nosotros fuimos varias veces con él allí. Con corneto. Un corneto con un capuchino. Ya nos invitaba a todos. Entonces, toda esa relación bondadosa, familiar, íntima de la Virgen con él está muy viva en ese día, ¿no? Y era precisamente por eso, era como que confirmándole a él en ese camino que él estaba llevando y que era un preludio de pruebas más grandes. Siempre él sintió eso. Dice, en determinado momento, cuando él estaba sintiendo el auge de eso, unas ramitas de unos gladiolos que había puestos al lado de la Virgen empezaron a agitarse, así, a moverse, y él hizo la promesa de volver, ese mismo año, volver otra vez más a visitarla en Llenasano. Cuando él hizo esa promesa de volver, a esas hojitas rojas, esos pétalos rojos de los gladiolos empezaron a agitarse así, y él sintió como una confirmación de Nuestra Señora, la alegría de volverlo a ver ese año todavía. Y la alegría que él estaba sintiendo, porque era conmemorando esa gracia del 18 de mayo. Del deseo de una entrega religiosa. Y bonito que el padre que celebró la misa ese día, o una de las misas, el monseñor asistió, él comentaba un trecho que no era de las Escrituras, pero era una frase. O sea, él comentando un hecho del Evangelio, sí, exactamente. Dice, bienaventurados los que abandonan el mundo, abandonan todo para entregarse en las manos de Dios. Y lo que se estaba celebrando, eso era ese acto de ese primer núcleo que quiso abandonar todo para configurar una orden de caballería, una orden religiosa. Entonces, cómo todo eso iba confirmando. Tal cual, eso mismo. Luego, padre, no sé si fue ese mismo día lo del Magnífica, del coro, ¿cierto? Fue ese mismo día. Él estaba tan alegre y tan contento que decía, ¿cómo yo agradecerle a Nuestra Señora todas estas gracias que ella me ha dado? Y de repente, en ese momento,
escucha cantar en el fondo de la iglesia un coro súper afinado, que eran 5 monjas alemanas que habían llegado de Roma para visitar a la Madre Buen Consejo y habían empezado a cantar el Magnificat combinando estrofas en gregoriano con polifónico. Es un compositor alemán, Graf, ¿no? Boniface von Grass. Graf. Y entonces son unas músicas súper sacrales y súper alegres, así, que es el Magnificat, es el canto de agradecimiento de la Virgen. De alegría. De la alegría, sí. ¿no? Y fue en ese momento que, ¿cómo yo agradecerle a la Virgen esto? Y en ese momento, ahí empieza a cantar el coro sin haber combinado nada. Y en el fondo él sintió que como que Nuestra Señora le decía, hijo mío, ya me agradeciste. Ya me agradeciste, el apostolado que tú haces, eso es mi mayor agradecimiento y aquí está la prueba. Y dice que él siendo tan musical, ese cántico le llenó de una plenitud todavía mayor de alegría, de unión con la Santísima Virgen, algo indescriptible. Muy bonito que él digamos, comentaba que a él le parece que una gracia así como la que él recibió en ese día, de esa alegría por entregarse en manos de la Virgen, o sea, que no solamente lo había sentido antes, que era que Nuestra Señora soluciona todos los problemas, una gracia de confianza. Aquí fue una gracia de alegría, sí, de la alegría de haberse entregado en manos de la Virgen. Entonces, él decía que una gracia en ese sentido es lo que la humanidad está necesitando, experimentar la alegría de estar en manos de Dios. Y que esa es la gracia que hay que pedir para el mundo y que es la gracia que caracterizará el triunfo de la Virgen, que fue un poco la gracia, comentaba él, que recibieron los pastorcitos de Fátima. Sí. Los pastorcitos de Fátima, ellos dicen que cuando la Virgen se apareció, ellos se sentían envueltos en una luz y que se sentían una alegría, una felicidad expansiva, de estar en contacto con la Virgen, de estar en manos de la Virgen, de sentirse en manos de Dios, unidos a Dios, que en fin, es algo que las palabras se quedan cortos, es la experiencia mística, y que es una gracia que más recientemente él la llamaba las gracias mariales. Sí. El reino de María, por eso según San Luis María de Montfort, que el triunfo de Dios en el mundo, ese triunfo, el Inmaculado Corazón que ella habla en Fátima, justamente la Virgen como instrumento de Dios va a aplastar la cabeza a la serpiente porque ella va a convertir al mundo, pero esa conversión tiene que ser una gracia de experimentar esa alegría de estar unidos en manos de la Virgen y a través de ella en manos de Dios. Es una misericordia tan fuerte, así que irresistible, una atracción de toda la humanidad hacia ella y dejarse impregnar de esa bondad de ella, etc. Que es lo que Utopía en alguna otra ocasión llamaba el gran retour, en francés, el gran retorno, que la vuelta a la inocencia. A causa de los pecados, como que el Espíritu Santo se ha retraído del mundo por los pecados de la humanidad. Pero tiene que haber un gran retorno del Espíritu Santo a través de la Virgen, así como en Pentecostés, en el cual la humanidad experimente la alegría que experimentaron los apóstoles, que creían que estaban borrachos, porque era tal la alegría que decían que estaban borrachos, porque experimentaron esa felicidad que da el Espíritu Santo. Es irresistible. La persona empieza a comunicarla, ¿no? Y el mundo lo que necesita es eso, un nuevo Pentecostés. Tal cual. Un gran retorno del Espíritu Santo. Ahora, Monseñor Juan siempre, él decía, cuando uno recibía, yo sí me di cuenta, cuando recibo una gracia muy intensa, dice, prepárate porque ahí viene también una prueba por delante, viene un sufrimiento, algo. Entonces, tome nota de eso. Yo salí de ahí pero con esa alegría y al mismo tiempo dicen, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué me va a pedir? Sí. Y fue lo que ocurrió, sí. No sé si usted, porque ese año era el 94, entonces es el último año, la última Navidad, digamos, en vida del doctor Plinio, porque el doctor Plinio va a fallecer el año siguiente, en octubre del año siguiente. Entonces, Monseñor Juan, en el fin de este año 94, él hace unas grandes ceremonias preparando las gracias de la Navidad y también coincidía con el cumpleaños del doctor Plinio, que era el 13 de diciembre. Entonces, él con el coro, la banda, y preparó un súper concierto y una descripción de
muy bonita, que era una combinación de la lectura de unos textos del beato Francisco Palau, hablando sobre este tipo de gracias que Sobre deben el triunfo futuro de la iglesia, grandes pruebas, pero un futuro grande, un triunfo glorioso de la iglesia. Exacto. Y todo eso, él preparó unas ceremonias lindísimas, lindísimas, que fueron fuera de serie, extraordinarias. Yo estuve en esas, yo tuve la gracia de estar en esas, fueron 14 reuniones todos los días y las ceremonias después, como 5 ceremonias, una semana. Para mí ha sido de las gracias más grandes que yo he recibido en mi vida. Qué impresionante. Gracias místicas. Uy, eso fue, no tuvimos eso, madre mía. Yo pensé que era el gran retur que estamos esperando. Impresionante eso, ¿no? Impresionante. Bueno, y van en esa línea de esas gracias y tal. Y era el deseo de Monseñor Juan del triunfo de la transmitir iglesia. esas gracias que él había recibido en Llenasano y tal, transmitir a todos nosotros, a todo el grupo, aprovechando esas revelaciones extraordinarias. De la certeza del triunfo de la iglesia y del papel de esta obra en ese triunfo. Es una maravilla. Y haciendo esas ceremonias él se desgastó tanto que él se sentía enfermo, o sea, debilitado. Cuando terminaron, él decía, ahora ya me puedo morir porque ya he hecho todo lo que tenía que hacer para agradecer al doctor Plinio todo lo que nos da, toda la fidelidad de él a Nuestra Señora, etc. Y eso, digamos que estamos en los últimos días de diciembre y el día 2 de enero, él ya sintiéndose que casi ya no puede respirar, va al hospital y entonces en el hospital le diagnostican que él tiene los pulmones destrozados. Primero le dicen que es un cáncer, pero después hacen más exámenes y le dicen, no es un cáncer, es peor que un cáncer, es sarcoidosis, una enfermedad muy desconocida que no tiene tratamiento y que lleva, o sea, es fatal. Porque si fuera un cáncer todavía le podíamos operar, pero esto y no se puede operar, nadie sabe cómo se cura, nadie sabe exactamente de dónde viene y tal. Y él, a la vez de eso, él siente de nuevo un bajón tremendo así de decir, bueno, mi vida acabó aquí, ya no tengo nada más. Pero el doctor Plinio le llamó y le dijo, no señor, dice, yo veo que no le haga caso a los médicos, usted va a seguir viviendo porque tiene que cumplir su vocación. Y su vocación es muy grande y tiene que realizarla como sea. Qué pena que nos queda tan poco tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces porque aquí no va a dar tiempo a contar la última gracia, vamos a resumirlo mucho. Pero ocurre que, en fin, no vamos a contar cómo fue la curación de él, milagrosa, a través de San José, que le concede esa gracia. Y él, en agradecimiento, ya un poquito más recuperado, ya en junio de ese año. Disculpe, milagrosamente se curó de la sarcoidosis y también le dio un trombo, una embolia pulmonar terrible. Y también el médico dijo que no entendía cómo se había curado. Tal cual, él estaba para morirse. En Estados Unidos, ¿no? Estuvo en los mejores hospitales. 2 veces a punto de morir en manos de los mejores médicos de los mejores hospitales del mundo. Y no entendían cómo se había podido curar de eso de una manera tan repentina. O sea, porque fue así. Entonces él fue a Europa por otros asuntos y tal. Él decide pasar por Llenasano. Fue en julio, agosto, ¿no? De ese año. Sí. Entonces, en Llenasano ocurrió un hecho muy curioso. Cuando llegan el carro, estacionan y encuentran un montón de gente vestida de negro. En agosto, en Europa, hace un calorazo impresionante, en Roma, ahí cerca de Roma. Bueno, entonces, dije, qué raro, la gente vestida de negro, la gente triste. Tal. Entonces van andando por la calle hacia el santuario. Y oscuro, una lluvia, todo sí, nublado. Todo nublado, unas nubes cargadas de esas de tormenta, que caen esos goterones grandes, pero a la vez como lleno mucho de polvo el ambiente. Entonces muy cargado el ambiente, muy raro. Empiezan a tocar las campanas y suena a muerto. Cuando está llegando al santuario, unos hombres llevando un ataúd con un montón de gente llorando y tal. Era una señora muy conocida de ahí, del barrio al lado del santuario, que había fallecido. Y entonces los sacerdotes del santuario le hacen entrar, pues está todo lleno de gente en el funeral. Ellos entran por otra puerta, él se coloca delante de la imagen de la Virgen y escucha claramente dentro de él. Dice, esto no es casualidad. Dice, el doctor Plinio va a morir. Y dice, no, pero qué tontería que está diciendo. O sea, yo era el que me iba a morir, no el doctor Plinio. No, el doctor Plinio va a morir.
el doctor Plinio va a morir. Prepare a sus hermanos, prepare al resto del grupo, porque va a ser necesitan de usted que los prepare. Y Nuestra Señora diciendo, pero no se preocupe, que yo voy a hacer que todo salga bien. La muerte es algo que todos tenemos que pasar. Y era el sermón del Padre que estaba hablando, y a la vez la voz interior que la Santísima Virgen le estaba transmitiendo a él ese mensaje. Y una tranquilidad de alma, ¿no? Tranquilidad, una paz. Porque al principio decía, no, esto no puede ser. Esta vez este mensaje no... Sí, porque él pensaba que el doctor no. Pío como fundador se moría y la obra sin él no podía... No podía terminar de cuajar. Él podía morir, pero el doctor Pío no, porque era faltaba todavía ¿no? el reconocimiento canónico, una serie de pasos que había que dar. Dice, sin él, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice, no se preocupe. Dice, yo le voy a ayudar, usted prepare el grupo para la muerte del doctor Plinio. Oiga, eso fue en agosto. Dice, el Monseñor Juan, cuando volvió a San Pablo, solamente vio al doctor Plinio cuando el doctor Plinio estaba llegando al hospital ya para ingresar y no salir más. A primeros de septiembre, y él murió el 3 de octubre. Pero todavía tuvo la posibilidad de hablar con él, y el doctor Plinio de nuevo renovarle el cariño, el afecto de él por él, y decirle sobre todo, pero vea cómo le quiere la Madre del Buen Consejo. Porque el cuadro original con el que recibió la gracia lo tenía ahí en el hospital, ¿no? Señalándole ese cuadro, en le el dice cuarto del eso. hospital, le dijo, ella le quiere mucho, ella le va a ayudar. ¿Usted se da cuenta de eso? Sí, doctor Plinio, yo sé que ella me quiere mucho. Ella me dio a usted, me dio a doña Lucilia. Entonces, y era una sonrisa del doctor Plinio en medio del dolor, el sufrimiento, de la cercanía de la muerte, la certeza de que su obra va a continuar con la ayuda de la Madre del Buen Consejo a través de Monseñor Juan. Y la obra continuó y recibió la aprobación pontificia, y son 3 ramas, cada una con aprobación pontificia y con un crecimiento. Y ahora se entiende, creo, que la Madre del Buen Consejo sea la patrona de los caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio que usted explicaba al principio. Y todavía pasaremos por otras pruebas, pero la Virgen del Buen Consejo nos acompañará siempre con esa asistencia de darnos la certeza, la confianza en el fondo de nuestro corazón, que esta es una obra providencial de Dios, no es una obra humana, y va a cumplir su vocación y va a tener un papel especial en el triunfo de la Virgen. El 26 de abril es la fiesta de la Madre del Buen Consejo. Entonces vamos a terminar pidiéndole a ella que a través de esta bendición lleguen a ustedes todas estas gracias de confianza y de unión con ella, sobre todo en esos momentos difíciles que todos pasamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Salve María. No se olviden like, compartir, suscribirse. Muchos recuerdos a nuestro todos. canal. Salve María. Salve.